Los sábados, el IDEXUD pasa la voz. Usted pase la voz. Y conozca los procesos que desarrolla el Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Proyección social. Articulación de la academia. Formación continua buscando el bienestar de la sociedad. El IDEXUD pasa la voz. Usted pase la voz. Todos los sábados a partir de las 11 de la mañana en la UD 90.4 FM Estéreo. Bueno, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta emisión del día de hoy de Pase la Voz. Hoy nos acompañan unos invitados muy especiales, Julie Benavides, que es la coordinadora de la línea de salud inclusiva de la localidad de Kennedy. También nos acompañan los profesores Luis Carlos García, quien es el coordinador de la unidad de extensión de la Facultad de Ciencias y Educación. Y también nos acompaña el profesor Omar Garzón, quien es el coordinador del Comité de Investigación de la Facultad de Ciencias y Educación. Les doy la bienvenida, profesores, Julie, al programa Pase la Voz. Y pues, dando apertura al tema, se está gestionando un proyecto llamado CIVIL, que es el Centro Interactivo de Bienestar de la localidad de Kennedy. Y pues, cuéntenos de qué se trata, hacia qué objetivos va, cuál es la finalidad de este proyecto ante la comunidad y también pues cuál es la inversión que tiene la Universidad Distrital en este proyecto. De Salud Inclusiva, que es el equipo que estamos liderando dentro de la alcaldía, se ha venido desarrollando un trabajo con población con discapacidad y con los cuidadores de esta población con discapacidad. Y lo que se ha pensado un poco es que normalmente la discapacidad se atiende como de manera asistencial, ¿no? De cómo hacemos para brindarles elementos, para entregarles cosas, pero no se desarrolla un proceso en el que se empoderen las personas, en el que se pase un poco más allá de solamente la entrega de los elementos, a desarrollar otras habilidades para la vida y otras formas de bienestar que también pueden servir. Entonces, digamos que dentro de todo ese proceso de exploración hicimos muchos talleres con comunidad de esta índole y muchos de ellos nos decían, miren, nosotros no necesitamos más que nos entreguen cosas, necesitamos es que nos vinculen, que nos involucren en algún escenario de proceso, que podamos aprender, que podamos tener emprendimientos, que podamos tener otras habilidades, y en ese sentido pues pensamos que una posibilidad era desarrollar un centro interactivo que convocara a estos dos tipos de población, ¿no? A las personas con discapacidad para que puedan tener ese empoderamiento y a las personas cuidadoras para que tuvieran unos escenarios de descanso, unos escenarios también como de pensar no solamente en el que cuidan, sino también en el cuidado propio y en un bienestar integral. Entonces en eso hemos venido trabajando. La localidad, adicional al tema, no tiene una caracterización profunda, digamos, de cómo están estas dos líneas, entonces a la hora de uno empezar a formular política pública le toca un poco aventurarse a hacerlo con las cifras que existen, a mirar a ver más o menos cuál es la población que allí está, y no hay como una concreción de lo que realmente tenemos, cuáles son las cifras, cuáles son los servicios, qué cosas o qué potencialidades se tienen. Entonces también pensábamos que era importante hacer una caracterización inicial de la población, de modo que nosotros no empecemos a legislar desde un escritorio, sino que con cifras reales, con conocer el territorio y con conocer las necesidades reales de todos ellos, pudiéramos entonces generar esta propuesta. Así que lo que está formulado en este momento y lo que vamos a ejecutar en compañía de la Universidad Distrital será una fase de caracterización, una fase de concreción colectiva de cómo queremos ese centro y una fase de implementación y evaluación de cómo quedó para poder proyectar el futuro, digamos, de este centro interactivo. Ingeniera Julie, ¿cuál es el mensaje específico y preciso para hacer entender a la ciudadanía en común que personas en condición de discapacidad y cuidadores pertenecen a la sociedad común y corriente, que son personas productivas, que no están en un hacinamiento provocado por la ciudadanía, que es lo que está pasando, sino que les digamos bienvenidos, ustedes hacen parte de la prosperidad de una nación? ¿Cómo se hace? Con discapacidad, más allá de una cifra o de un enfoque diferencial, pues hacen parte de las ciudadanías activas que nosotros tenemos.
Y hay dos vías, ¿no? Una es empoderarlos también a partir de que conozcan sus derechos, de que se enriquezcan intelectualmente, de que se enriquezcan en capacidades productivas. Todo eso es muy importante, cosa que las personas con discapacidad también sientan que ellos pueden ejercer ese aporte. Que no es solamente, bueno, ¿usted qué me va a dar, señor Estado? ¿Usted qué me va a dar como población vulnerable? Sino también en qué vía yo también me empodero y aporto en ese sentido. Esa sería una de las vías. Y la otra es trabajar con el resto de la ciudadanía, la población que pues no tenemos ninguna discapacidad en este momento, y que en cierta medida empecemos a hablar de diversidad también desde allí, ¿no? De cuáles son las diversidades funcionales que tiene cada ser humano, y cómo en vez de estar trabajando desde la conmiseración empezamos a trabajar en cómo hacemos un diseño universal en todos los procesos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en infraestructura, si nosotros hacemos el diseño universal pensando en las personas con discapacidad también, facilitamos la vida del adulto mayor, facilitamos la vida de las mujeres embarazadas, facilitamos la vida de quien se fracturó un día. Ese tipo de cosas también deberían pensarse, y lo mismo en términos de política pública podrían haber ejemplos en todos los campos, de manera que la misma ciudadanía empiece a visibilizar esta potencialidad en lugar de verlo como una dificultad que tenemos, ¿no? Sino que ahí hay una riqueza también que yo creo que es importante rescatar. Bueno, abordando este tema, profe Omar, ¿cómo este proyecto puede vincular la investigación que se desarrolla dentro de la Facultad de Ciencias y Educación? Y, como se dice, importante su pregunta. Importante la pregunta porque en la Facultad de Ciencias y Educación tenemos un programa y profesores dedicados especialmente a lo que llamamos NES, Necesidades Educativas Especiales. Allí este programa articula los proyectos afines a estas temáticas, pero no solamente sirve como articulador de estos proyectos, sino que permite identificar propuestas pedagógicas, materiales pedagógicos que en el marco de lo que vamos o lo que viene trabajando la universidad en términos de ciencia abierta se constituyen en un aporte para que estos proyectos hagan uso de todo ese conocimiento, de todo ese capital cultural y académico acumulado. Entonces, es muy importante también que ustedes sepan de las administraciones locales y en el caso particular de este proyecto que la universidad cuenta con una trayectoria sumamente importante en conocimiento de trabajo de lo que ahora también llaman necesidades especiales, ¿cierto? Personas con diferenciación, movilidad. Precisamente, si me permite, profe Omar, agregar, una de las personas que forman parte del equipo de trabajo es la profesora Viviana, se me escapa en este momento el apellido de ella, profesora Vázquez, la profesora Viviana Vázquez. Ha estado inmersa, ha estado muy activa ayudándonos a diseñar el qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Como usted lo mencionaba, profesora Julie, tenemos que empezar por una caracterización y la experiencia de nuestros docentes es lo que nos ha permitido definir, marcar el derrotero de cómo vamos a empezar a actuar. Pero además nos agrada las condiciones que ustedes desde la alcaldía nos han dado, como por ejemplo 30% del personal debe ser de la localidad. Y es importantísimo porque aquí van a ser vinculados tanto profesores como estudiantes de nuestra facultad en primer lugar, y habrá espacio también para otras facultades de la universidad, pero nos permite focalizar el trabajo de manera que nuestra comunidad se empodere también de lo que ocurre en su comunidad. Ellos son actores principales de lo que va a suceder. Eso hace que haya mayor arraigo con lo que están haciendo, que esto trascienda y no se quede solamente en las buenas intenciones de inversión que tiene la alcaldía.
Yo pienso que eso es muy importante, el tema de la buena intención, porque muchas veces pasa que los trabajos que se hacen hacia la población con discapacidad se hacen con personas que tenemos una funcionalidad distinta. Y la visión que nosotros tenemos frente a la ciudad o a las apropiaciones de los espacios es diferente a la que tiene una persona con discapacidad. Entonces en el proceso también me parece importante que en términos de empleabilidad nosotros habilitamos 14 espacios de trabajo para personas con discapacidad, de tal manera que se haga un trabajo acompañado entre binas o tríos entre personas con funcionalidad y personas con discapacidad, de modo que también podamos hacer un proyecto para personas con discapacidad provisto desde su misma visión, que creo que eso va a ser pionero también dentro del distrito. Profesor Luis Carlos García, desde la óptica de la Facultad de Ciencias y Educación, más exactamente desde la extensión de esa facultad, ¿cómo calificaría usted el impacto social de la responsabilidad social, que es un programa del gobierno a través de una ley de la República? Estimado profesor Fredemiro, yo quiero resaltar en este momento la importancia del convenio para la misma universidad distrital, ¿sí? Ya luego procedo a responderle desde el enfoque que usted nos ha dado. Es que es a través de este tipo de trabajos que la universidad distrital se aproxima realmente a la comunidad, conoce las realidades sociales, y es a través de este trabajo que nosotros al interior de la universidad distrital empezamos a ver hacia dónde debemos dirigir los esfuerzos que hacemos académicos, investigativos, todo lo que es nuestra función al interior de la universidad. No nos quedamos pensando, esto es seguramente lo que necesita. No, son las realidades que nos están mostrando cuál debe ser uno de nuestros enfoques. Porque son múltiples. Y profesor Fredemiro, está bien que el Estado se preocupe y está bien que el Estado marque unas pautas, pero también está bien que nosotros lleguemos a conocer esas realidades para que desde la Facultad de Ciencias y Educación también le digamos al Estado hacia dónde debe enfocar sus políticas. Como decía el profesor, muy importante su pregunta, muchas gracias. Bueno, dentro de lo que han mencionado, ¿cuál es esa comunidad directa a la que llega este proceso de civil? Sabemos que son para emprendimientos de las personas, para los cuidadores, la caracterización, pero en este también incluyen niños, jóvenes, adolescentes. Pues el tema es que en la localidad, como les decía, no hay una caracterización fina. Lo que hay son cifras y datos que están o subidos a Saludata o que se han venido referenciando a partir de la implementación pues, de algunas políticas, en particular del otorgamiento de ayudas técnicas, que es un programa que viene funcionando hace ya 20 y pucho de años. Entonces, ese mapeo nos ha mostrado que dentro de toda la localidad hay dos UPZs que tienen como mayor afluencia, que es la UPZ del Tintal y la UPZ Timisa. Nosotros pensamos que ahí puede haber una gran densidad de población. Lo pensamos en este momento por esas cifras que les digo. Sin embargo, lo que esperamos es que la caracterización nos arroje o confirmación sobre el dato o que nos diga, no, están equivocados y en realidad la población está en, no sé dónde, Carvajal, por ejemplo. Primera cosa. Lo segundo es que, digamos, dentro de los criterios de viabilidad y elegibilidad del sector, a nosotros nos exigen que tengamos, digamos, unas metas adecuadas para el diagnóstico local. ¿Qué sucede en este momento? Que la alcaldesa de Kennedy tiene como la potestad de decir, dentro de todos los criterios de salud, cuál es el hijo para implementar. Son 7 criterios de salud. La alcaldía local de Kennedy solamente está comprometida directamente en el plan de desarrollo con 2, que es atención a personas con discapacidad por entrega de ayuda técnica y mitigación del consumo de sustancias psicoactivas. El tema de la población cuidadora y las actividades complementarias en servicios de salud no está como meta directa. Entonces nosotros en este momento también estamos pensando en que al menos 200 personas
inicialmente estén influenciadas o impactadas directamente por el proyecto, por las actividades que de él se desarrollan, más 100 personas que van a tener una valoración en términos cognitivos para poder dar algunas ayudas técnicas cognitivas que seguramente la universidad va a poder, digamos, desarrollar este procedimiento. De ahí las que se deriven ya sería mucha ganancia, porque necesitamos un poco posicionar este criterio dentro de la localidad. Me surge una inquietud sobre esto, ingeniera Julie. En personas en situación de discapacidad, invidentes o casi invidentes, sordas o casi sordas, y algunos otros parámetros son tenidos en cuenta para primero cubrir esas deficiencias a través de audífonos, gafas, consultas de optometría, oftalmología. ¿Cómo se maneja el tema? Nosotros tenemos un programa que es el de otorgamiento de ayudas técnicas. Ellos tienen que llegar pues con... Lo que pasa es que el recurso es referido, entonces el recurso tiene que actuar en la localidad. Por eso el primer requisito es que tengan el certificado de residencia. El segundo, que tengan un certificado de discapacidad en donde le diga a uno, bueno, la persona tiene discapacidad múltiple, o tiene discapacidad visual, o tiene baja visión, o bueno. Y luego con todos estos datos ya se arma el paquete de ayudas para la persona. Esa sería una vía, pero hay servicios complementarios a los que estas personas no acceden. Por ejemplo, terapias asistidas, por ejemplo, otros escenarios alternativos de intervención, incluso temas desde la ancestralidad que también podrían servir para atender estas variables de salud, tampoco se vinculan en ese proceso de ayuda técnica. Esos serían los que supliría el Centro Interactivo de Bienestar. Todas esas actividades complementarias de salud para procurar una mejor estadía de estas personas con discapacidad y por supuesto para los cuidadores, porque muchas veces pasa que empiezan a tener problemas de salud por la condición también de ser cuidador. Entonces, que si tengo una persona con movilidad reducida, pues tengo que empezar a cargar un peso que es difícil y que me genera problemas en la espalda, que me genera problemas en las piernas, en la columna, qué sé yo. Ese tipo de cosas tampoco están consideradas en los servicios, por eso nosotros pensamos que como servicio complementario estaría bueno tener un espacio de atención. Bueno, no podría dejar pasar esto o preguntarle esto, ingeniera Julie, y es: ¿por qué el proyecto con la Universidad Distrital? ¿Cuál es el valor agregado que le brinda la institución educativa a este tipo de proyectos? Pues ahí hay varias cosas, ¿no? Inicialmente el tema de investigación yo creo que es importante, ¿no? Que la universidad tiene una posición académica y una posibilidad de movilidad en términos de los estudiantes que dentro de la universidad están, los profesores que como valor agregado han tenido investigación en diferentes campos, y nuestra idea es que no se investigue el tema de salud solamente desde funciones de salud, porque si lo hacemos desde allí no vamos a la interdisciplinariedad, no tenemos procesos transdisciplinares y no vamos a poder comprender una temática que es mucho más amplia desde otros puntos de vista. Entonces eso sería como una primera cosa. Lo segundo es que nosotros, digamos, dentro de lo que hemos estado desarrollando, la Universidad Distrital junto con la Universidad Pedagógica han venido desarrollando muchos escenarios de trabajo alrededor de la discapacidad. Tienen unos centros tiflotecnológicos que ya tienen servicios, que ya tienen formas para poder llegar a esta comunidad, y esa experiencia es un valor agregado que no todas las instituciones tienen. Cómo llegar desde lo educativo, cómo llegar desde otras formas de comunicarse, porque también, por ejemplo, el tema de la comunicación alternativa aumentativa es importante. Entonces, una universidad que tenga una facultad de comunicación, unas posibilidades que también le otorguen otros valores a este proceso, yo creo que es fundamental. Y lo último que yo creo que es importante es que dentro de la población que nosotros hemos venido trabajando, muchos de ellos tienen lo que mencionábamos, ¿no? Necesidades educativas especiales, y eso no todas las instituciones lo trabajan. Entonces hay un enfoque que encontramos que se llama un enfoque de salud colectiva, y un enfoque también que se llama el RBC, que es rehabilitación basada en comunidad. Cuando uno ve la salud como una posibilidad de generar cuáles son esos determinantes en salud que a usted lo llevan a tener posibilidades de estar mejor o peor en términos de bienestar,
pues uno puede ver que hay muchas más variables involucradas para poder tener condiciones buenas de salud, que puede ser simplemente con que pueda tener acceso a recreación, con que tenga buena calidad de aire, con que tenga un buen escenario, se sienta bien, se sienta a gusto. Y creo que eso también lo deberíamos revisar desde otras ópticas, porque también nos decían por qué no lo están haciendo, por ejemplo, desde la subred suroccidente, que es la que tiene a cargo de esa zona. Claro, ellos tienen la condición de salud, pero las otras variables seguramente no van a tener un enfoque tal como es. Lo mismo, desde una fundación para personas con discapacidad, pues sí, tienen una parte, pero no van a poder tener la integralidad, que yo creo que eso es de rescatarse. Bueno, profe Luis Carlos, Julie, profesor Omar, les agradecemos mucho por hacer parte del programa Pase la Voz. Las puertas están abiertas para que continuemos conversando sobre los diversos proyectos que el Instituto de Extensión de la Facultad de Ciencias, a través del Instituto de Extensión de la Universidad IDEXUD, trabajan acorde y en comunidad. Y agradecemos a nuestros oyentes, a las personas que nos ven a través de las redes sociales, nos sigan también, nos den like, comenten, compartan. Y los esperamos en una próxima emisión de Pase la Voz en la UD 90.4 FM Estéreo, la alternativa de la radio. Los sábados el IDEXUD pasa la voz. Usted pase la voz. Y conozca los procesos que desarrolla el Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Proyección social, articulación de la academia, formación continua buscando el bienestar de la sociedad. El IDEXUD pasa la voz. Usted pase la voz. Todos los sábados a partir de las 11 de la mañana en la UD 90.4 FM Estéreo.